La preocupación inútil. Mateo 6, 27 al 32. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios nos está demostrando con este pasaje el valor que tenemos, ¿sí? Somos más valiosos que las flores del campo. En el estudio dice, ¿quiénes conocen las amapolas y pueden explicar lo que sucede con ellas? El que conoce las amapolas sabe que son flores muy delicadas, ¿sí? Están las amapolas, están las anémonas, que son flores muy delicadas y frágiles. Son muy bellas, pero no duran mucho tiempo, ¿sí? Un día, normalmente duran un día, ¿sí? Y después sirven para el horno, para abono, para eso sirven, porque ya dejan de existir. O sea, por un día es su belleza, su plenitud de su belleza y después se termina todo, ¿sí? Después dice, ¿cómo relaciona Jesús los lirios con el manto del rey más rico de Israel? Aquí está hablando del rey Salomón. El rey Salomón era lindo y además era el más rico. O sea, su vestimenta era muy linda, muy hermosa era su vestimenta, ¿sí? No había comparación con otros reyes de la belleza que tenía Salomón. Y el Señor dice que no se compara con la belleza de los lirios del campo. No se compara. Toda la pompa que podía tener Salomón en su vestimenta no se compara con una pequeña flor en el campo. Esa es la mente de Dios, ese es el pensamiento de Dios, ¿sí? Después dice, ¿por qué prohíbe Jesús el afán en la vida del cristiano, del cristocéntrico, de nosotros, los que creemos en Dios, los que realmente le entregamos nuestra vida a Jesús, que decidimos un día aceptarlo como único y suficiente Salvador y le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Por eso nos llamamos creyentes, cristianos, cristocéntricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Creemos en la Divina Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nuestra vida está basada o está, vamos a decir, inspirada por la vida que trajo Jesús a la tierra, que mostró Jesús en la tierra, ¿sí? El tener ansiedad, el tener afán, el tener miedo, el tener temor, el estar preocupados, como yo siempre explico, es no tener confianza en Dios. Es falta de fe. Por eso dice, ¿por qué lo prohíbe Jesús? Porque Jesús nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. O sea, cada día tenemos cosas que resolver, eso quiere decir. Cada día tenemos situaciones que se nos presentan que tenemos que resolver. Entonces no te preocupes por mañana, no te afanes, no te desesperes. Dios tiene todo bajo control. Ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Nosotros, si sabemos que Dios tiene el control, no podemos andar en ansiedad, porque ansiedad es no confiar en Dios. Ansiedad es no tener fe en Dios.
Entonces, si nosotros no tenemos fe en Dios y no tenemos la fe necesaria para saber de que Dios se va a ocupar de mis situaciones, de mis preocupaciones, de mis necesidades, nuestra fe es vana, ¿sí? De esa manera tenemos que pensar. Dice, ¿a quiénes los compara y qué dice? ¿A quiénes compara con las personas que no tienen fe? ¿A quiénes le compara? Bueno, justamente le compara a la gente que no cree en Dios, a la gente que no cree en Jesús, que no tiene una vida entregada a Cristo. Porque cristianos habemos muchos. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero esos cristianos realmente lo tienen a Cristo en su vida, siguen las enseñanzas de Cristo en su vida o viven libremente, no se acuerdan de que Dios existe hasta que tengan una situación complicada, ¿sí? Entonces, el verdadero cristiano, el cristiano que cree en Cristo, que es cristocéntrico, como decíamos, no va a tener esa situación, ¿sí? En cambio, el pagano es el inconverso, el que no tiene fe, que tiene dioses, otro tipo de dioses, que no cree en el Dios verdadero, en el que Dios que todo lo puede. Después dice, ¿qué diferencia existe entre Dios y los dioses paganos? ¿Sí? Hablamos de los dioses paganos que son egoístas, caprichosos, cambiantes, vengativos. Esos son los dioses paganos, los dioses que no son el Dios verdadero, ¿sí? Tenemos distintos tipos de dioses paganos. Puede ser el dios dinero, el dios egoísmo, el dios fama. Esos vienen ocupando el papel de dioses paganos, ¿sí? Y justamente eso, el dios pagano te exige. Tomamos en comparación cuando tú, ¿qué es tu Dios? Lo que vos tenés en tu corazón, ¿sí? Lo que vos alimentás cada día, ¿sí? Si yo creo en Dios, tengo fe en Dios, creo en su palabra y creo que Él me va a dar lo mejor a mí, yo voy a vivir con Dios en mi vida, cada día de mi vida, ¿sí? Pero si yo creo que es el dinero el que me va a salvar, que es el dinero el que me va a solucionar todos mis problemas, que yo con dinero soluciono todo, mi Dios va a ser el dinero. ¿Sí? Entonces ese es el tema. El dinero hace a las personas ambiciosas, o sea, la ambición no es mala, uno ambiciona estar mejor, uno ambiciona darle una mejor vida a sus hijos, uno ambiciona prosperar, crecer, pero esa ambición sana, esa ambición que no lastima, que no destruye mi relación con mi familia, que no destruye mi vida, porque la persona que es sumamente ambiciosa y anda atrás del dinero todo el tiempo, no piensa en sus hijos, no piensa en su familia, porque la familia no se construye solamente dando cosas materiales. La familia se construye con amor, con tiempo, con conocerle a la otra persona, con disfrutar de esa otra persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que te da el Dios, vamos a decir, el Dios pagano, que es el Dios del dinero, ¿sí? Después tenemos... compara, vamos a decir, entre Dios y los dioses paganos. ¿Y qué tenemos de Dios? Dios es un Dios generoso. Él nos dio la vida. Él nos sostiene en todo el tiempo. Él es el que nos colocó acá en la tierra como, vamos a decir, como los que guiamos la tierra. Nos dio a cargo la tierra, ¿no es cierto? Y Él nos guarda y nos va a cuidar siempre, cada día, ¿sí? Después en la 5 dice, en la 6 dice, la generosidad que es tan pródiga con una flor que dura un día, no olvidará al hombre que es la corona de Dios de todo lo creado. O sea, la generosidad, o sea, vemos la generosidad de Dios en una flor del campo, en una flor que por ahí nadie la ve, no hace falta que se la vea para que haya belleza, ¿sí? ¿Y cómo
¿cómo no va a ser generoso con nosotros que somos la corona de Dios? Que Él nos creó a nosotros para estar sobre su creación. No debemos olvidar que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es un Dios de misericordia y Él nos dará todo lo que necesitamos conforme a lo que nos conviene, ¿sí? Siempre, no tenemos que olvidar eso. Dios nos da conforme a lo que a nosotros nos conviene. Él no nos va a dar nada que nos haga daño. Él no nos va a dar cosas que no nos correspondan a nosotros. Por eso es muy importante tener una mente equilibrada, vamos a decir, porque muchas veces divagamos, soñamos, pensamos y nos hacemos ideas y vivimos conforme a lo que no somos, ¿no? Y Dios nos dio un lugar a cada uno de nosotros. A mí me dio vivir en este barrio, en esta ciudad, en esta nación. Me toca acá. Este es mi lugar. Este es el espacio que Dios me dio para que yo viva. Yo no puedo soñar con vivir en París, porque mi vida no está en París. Porque si Dios me hubiera mandado a que yo vaya a vivir en París, yo iba a nacer en París. Y ahí están los sueños mal fundamentados, cuando soñamos cosas que no nos... O sea, nos ideamos cosas en la cabeza, en los pensamientos, y no vivimos conforme a la realidad. ¿Podemos soñar? Sí, podemos soñar. Pero el sueño no es el maquinar todo el tiempo. Podemos soñar, podemos proyectarnos conforme a nuestra situación. Si yo quiero hacer, por ejemplo, yo estoy viviendo en esta casa, yo quiero una casa mejor, bueno, yo voy a proyectar, voy a pedirle a Dios que me ayude y Dios me va a ayudar. Si es el propósito de Él me va a ayudar a lograr ese sueño, ese objetivo. Pero debemos controlar nuestra mente porque hay muchísima gente que vive decepcionada, enojada, frustrada en la vida, justamente porque se deja llevar por los pensamientos, por las ideas que no vienen de parte de Dios, ¿sí? Porque si yo me pongo a soñar algo que me va a ser imposible llegar o veo que no voy a poder llegar por distintas circunstancias o lo que sea, yo lo que tengo que hacer es entregársela a Dios. Señor, este es mi sueño. Porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que buscar la ayuda de Dios y la guía de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Señor, a mí me gustaría tal cosa, me gustaría lograr tal cosa. Señor, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, abrime las puertas. Y el Señor es el que va a ir abriendo las puertas. No tenemos que decepcionarnos nosotros. Porque si yo quiero hacer algo y me quedo esperando de que las cosas sucedan de la nada, no voy a lograr. Lo que voy a lograr es decepcionarme, es frustrarme, es vivir ansioso. ¿Por qué? Porque no logro lo que quiero. Entonces, por ende, me voy a enojar, voy a vivir enojado, voy a transmitir eso a mi familia. Y toda mi familia va a ser lastimada, dolida, en muchos casos hasta destruida, porque hay familias que son destruidas por ideas que el enemigo pone en la cabeza del ser humano, porque tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos y donde Dios nos puso. Y si Dios tiene proyectado, porque el propósito de Dios se cumple. Depende de nosotros si estamos dispuestos para cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. O sea, nuestro proyecto primero debe ser cumplir el sueño de Dios en mi vida. El sueño que tiene Dios para mi vida, para que me hizo nacer aquí, en esta provincia. ¿Cuál es el proyecto, el propósito que Dios tiene para mi vida en este lugar, en este tiempo? Yo primero quiero cumplir eso. Después tengo sueños, tengo ideas, me gustaría hacer otras cosas, pero Señor, que se cumpla tu sueño. Y Él me va a dar, porque Él es Dios bondadoso, porque Él es Dios de misericordia. Y Él nos conoce, y Él sabe cómo estamos, nuestra situación. Él no es un Dios que no sabe lo que nos está pasando, Él sabe. Pero Él también nos da lecciones, tenemos que ir aprendiendo. Entonces, tenemos que disponernos a pedirle a Dios
que nos aumente la fe, a confiar en Él, al saber que nuestro Dios es Dios poderoso, que Él todo lo puede. Y no desesperarnos, ¿sí? No desesperarnos. Estamos viviendo en una situación muy complicada en la Argentina, en el mundo entero. Entonces, quitemos toda ansiedad y nos entregamos a Él y le pedimos a Él su guía y que Él sea el que esté al control de toda nuestra situación. Vamos a la oración, así finalizamos y dice la oración. Padre, gracias por tu amor y generosidad. Perdónanos porque a veces dudamos de tu amor. Hoy declaramos que nuestra fe y confianza está en ti y no en otros dioses. En Jesús, amén. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima.